En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted y a toda su audiencia de la hora de la verdad. Bueno, senadora, el documento de Petro, lo que lanzó Petro al aire en respuesta a un mensaje falso del fiscal general de la Nación, nos parece de un hombre desquiciado, fuera de control. ¿Cuál es el análisis que usted hace de semejante desaguisado, de semejante improperio contra el país, contra el mundo, contra los que no piensan como él? ¿Qué piensa usted, senadora? Pues, doctor Londoño, la evidencia no puede desconocerse. Es un personaje con rasgos de paranoia, es lo que ha venido demostrando, y esa paranoia está mezclada con soberbia, con mitomanía, con narcisismo. Recuerde que en otras ocasiones hemos hablado de las características de lo que Olavo de Carvalho denominó el izquierdópata. Todos ellos, Chávez, Maduro, Fidel Castro, con una diferencia, que no demostraba esos niveles de debilidad tan evidentes, pero todos ellos son idénticos. Hitler, Mussolini, entre el sentirse mesías y superiores, escondiendo unos terribles miedos, complejos y debilidades. Es una mezcla de rasgos de personalidad que obviamente al final esos ingredientes lo que producen es una sola conclusión y es una disfuncionalidad. Cuando llegan al poder son muy peligrosos y son peligrosos porque esa realidad paralela que construyen la venden, la promocionan, la publicitan y hay quienes los siguen que es tan peligroso. Quienes los siguen, quienes terminan instrumentalizados para generar caos y violencia. Gustavo Petro tiene todas las condiciones de perversidad para llevar a Colombia a una guerra civil, doctor Londoño. Esa es la tragedia y usted lo está diciendo y no es poca cosa. Nos pueden conducir a una guerra civil porque el documento de Petro es el documento de una persona desquiciada, fuera de control, salida de sus casillas. Todo porque le van a aplicar el artículo 109 de la Constitución Nacional o no hay más remedio que aplicarlo. Es que el país tiene que ser consciente, esto no es un golpe de Estado, simplemente se extralimitó los topes y según la Constitución eso produce como efecto la pérdida de la investidura o del cargo, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué se hace, senadora? Recuerde que las leyes no se le aplican a la izquierda. Cada vez que la ley va a ser suministrada a un personaje de estos, inmediatamente el efecto es la victimización, la persecución imaginaria y el buscar aliados en el mundo para que lo rodeen. Ya salió la Internacional Progresista a alertar sobre este posible golpe contra Petro. Entonces, sí, el señor es disfuncional, no aparece en las reuniones, más de 100 veces ha quedado mal en una agenda que lo obliga como primer mandatario. Ese también es un rasgo de la personalidad que usted forma desde joven, desde el colegio. Desde el colegio usted tiene que llegar a tiempo porque si no, no lo dejan entrar a clase, porque esa es parte de la ética del comportamiento, de la conducta. Llegar tarde o no llegar está dando un ejemplo exactamente lo contrario de irresponsable, de banal, de una persona que no tiene límites, que no siente vergüenza. Pero estamos enfrentados como país, un país con serios problemas, problemas arrastrados de siempre y problemas que este personaje nos pone hoy a enfrentar
a ser diluidos como país, como nación. Ese artículo 109, que además es de rasgo constitucional para burla de los mismos de izquierda, que todo lo constitucionalizan, doctor Londoño. Ellos si pudieran ponernos recetas de cocina en la Constitución no las ponen, porque su obsesión es el control del individuo y del ciudadano. Y a veces sienten que las leyes no son suficientes y te las suben todas a rango constitucional como la marihuana. ¿No se acuerda? La legalización del cannabis disque de uso adulto en la Constitución. ¿A quién se le ocurre constitucionalizar un vicio? Cuando eso es exactamente lo que degrada al ser humano, porque es parte de las debilidades que uno tiene que enfrentar en este universo físico. Así son una especie que en realidad nos ponen a todos como sociedad al borde del abismo. Ese artículo constitucional tienen que cumplirlo, porque ni más ni menos en esta comedia, quien le dona el dinero de forma ilícita, irregular, violando la ley, es su aliado, la Federación Colombiana de Educadores. Terminaron los maestros, los profesores de Colombia, atrapados en una maraña ideológica también perversa, donde los grandes jefes, porque es que eso no son líderes, los grandes jefes lo que son es unos expoliadores del presupuesto, unos personajes llenos de prebendas y garantías, no de mejoramiento de la calidad de educación de los hijos de los pobres, que son la mayoría en este país, para que compitan en un mercado. No, eso no. De seguirles vendiendo la basura socialista con la que han destruido el mundo. Pues esos personajes le donaron 500 millones. Y la excusa es que era para financiar testigos electorales. Y sale otra personalidad reconocida en este país que en política produce unos actores que también nos dejan mucho que desear, como Roy Barreras, que siempre cae parado como los gatos, que se ha mudado de piel de forma permanente, a decir que no había ningún exceso ni se había violado el tope porque no tenía nada que ver un testigo electoral con una campaña. Mire usted, pues sí la violaron y sí tiene que responder. Y por primera vez, tanto que hemos clamado por justicia, vemos alineada una actividad de la Fiscalía que ya va a imputarle cargos al gerente de campaña, Roa, y a otros, que debe tener una información bastante comprometedora con la Corte Suprema de Justicia, con quien a la mano se hizo el allanamiento en FECODE. Entonces ahora hay que volver a quemar la Corte. Qué peligro, doctor Londoño. Ojalá que la gente no se deje llevar por las emociones de la barbarie de estos personajes que han enlutado a Colombia tantas veces. Ojalá. Ojalá, estamos en un peligro inminente. Nunca la situación de Colombia fue tan grave. El presidente de la República completamente desquiciado porque fue sorprendido cometiendo un acto que, según la Constitución Nacional, en una reforma muy nueva donde debieron participar sus amigos en la elaboración de ese párrafo del artículo 109,